es necesario que adore. Entonces inclina tu rostro donde tú estás. Apártate para adorar el nombre de nuestro Dios. Si te da pena delante de tu familia o algo así, vete a tu recámara, que siento que es el mejor lugar donde podemos estar a solas en intimidad, y comienza a adorar a Dios, comienza a exaltar su nombre, porque como dice la Escritura, nuestro Padre busca verdaderos adoradores, adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad, y que en esta mañana nuestra adoración pueda traspasar las ventanas, las paredes de nuestras casas, y nuestros vecinos puedan escuchar que adoramos a aquel que es digno de recibir la gloria. Señor, te adoramos, Padre, te bendecimos. Ayúdanos a ser esos excelentes adoradores que tú buscas, Señor. Tú no vienes por Juan, por Lupita, por Andrea, por Marisol, por Dana, sino tú vienes buscando verdaderos adoradores, Señor. Y queremos serlo. Queremos que nuestra adoración, Señor, llegue hasta
Buenos días, que Dios les bendiga en esta mañana. Qué bueno es alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Qué bendición poder adorarle, pero también poder reflexionar en la palabra del Señor. Hoy quiero compartir con ustedes el tema paz en medio de la tormenta. Paz en la tormenta, y quiero invitarles por favor ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 33. San Juan, capítulo 16, versículo 33. Dice la palabra del Señor: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuevamente voy a leer las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a orar. Tal vez tú estés en este momento pasando por situaciones difíciles. Dios quiere traer paz a tu corazón,
cuando la palabra que usa ahí, en el mundo tendréis aflicción. La palabra aflicción es como si tú tienes una pelota ahí. Aflicción es oprimir el espíritu. Es cuando se oprime el espíritu, la aflicción, y después vuelve a su normalidad. Entonces, así es la aflicción, pero no solamente habla de una ocasión, sino habla: en el mundo tendréis aflicciones. Entonces las aflicciones van a ser comunes en tu vida cristiana, pero en medio de todo eso Dios va a traer paz, y Dios quiere traer paz a tu corazón en esta mañana. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, en esta mañana por la bendición que tenemos de estar reunidos en nuestros hogares a través de esta transmisión y poder darte el honor y la gloria solo a ti. Señor, tú nos conoces perfectamente, conoces nuestros pensamientos, conoces nuestro corazón y conoces la aflicción en el espíritu que hay. Pero en este día tú quieres traer paz, y la paz que tú das no es como el mundo la da, sino la paz que tú das es una paz permanente. Permite que al escuchar la palabra, tu espíritu en esta hora esté haciendo algo en las vidas, para gloria de tu nombre. Amén, Señor, amén. La paz es uno de los frutos del Espíritu. La paz no es la ausencia de problemas, es mantener la calma en medio de la tempestad. Qué difícil eso, ¿verdad? Qué difícil mantener la calma en medio de la tempestad. Humanamente esto es difícil, pero es algo que solo Dios puede hacer. Y quiero que veamos dos pasajes. Ahí el primero está en el libro de los Hechos, en el capítulo 14, versículo 19. Libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 19. Al 22. Dice, si ya lo tienen: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de haber anunciado el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El apóstol Pablo y Bernabé iniciaron su primer viaje misionero. Vemos que en ese primer viaje misionero ellos fueron respaldados por Dios a través de sanidades y a través de milagros. Y cuando ellos llegaron ahí a Listra, encontraron a un hombre. Dice la Biblia, lo describe como un hombre, pero que tenía un problema y era cojo de nacimiento. Este escuchó el mensaje que traía Pablo. Escuchó el mensaje que traía Pablo, pero también nos dice que este hombre, cuando estaba escuchando el mensaje, dice la palabra de Dios, que tenía fe. Tenía fe para ser sanado, y esto lo vio el apóstol San Pablo, vio que tenía fe. Cuán importante entonces es que para que sucedan las cosas en nuestra vida tengamos fe. Tengamos fe. Se requiere fe
para las situaciones difíciles y aún a veces imposibles que vemos en nuestra vida. En las circunstancias que vivimos necesitamos fe. Este hombre realmente necesitaba un milagro de parte de Dios. Humanamente era imposible, pero él tenía fe. Y cuando escuchó el mensaje de Pablo, entonces el apóstol San Pablo le dijo: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Gloria a Dios, porque Dios sigue haciendo maravillas en medio de las situaciones difíciles que vivimos. Dios sigue siendo glorificado, Dios sigue siendo Dios. Pero después de esto, después de este milagro, sucedió algo inesperado para Pablo y para Bernabé, porque la gente que estaba ahí comenzaron a verlos como dioses. Dice que comenzaron a verlos como dioses sobre la tierra, y a uno llamaban Júpiter y a otro llamaban Mercurio, y quisieron ofrecer sacrificio a ellos, quisieron alabarle a ellos. Pero vemos ahí que el apóstol San Pablo y Bernabé, ellos impidieron el ser alabado. Y esto, sin duda, tanto Pablo como Bernabé estaban seguros de algo: los milagros los hace Dios. Ellos eran solo un vaso que a Dios le estaba placiendo usar. Esto nos enseña también que Dios no comparte su gloria con nadie. La gloria es solo para Él. Vamos a ver dónde Dios va a usar la vida de los hombres y de las mujeres como lo ha hecho en el pasado. Vemos a hombres y a mujeres que fueron usadas grandemente por Dios a través de sanidades, a través de milagros, a través de conversión de mucha gente. Pero recuerde esto: Dios no comparte su gloria con nadie. La gloria es solamente para Él. Entonces, cuando tú oras por alguien y la persona es sanada, dale la gloria al Señor, porque Dios quiso sanarlo. Entonces, ante este rotundo rechazo y bajo la manipulación de unos judíos que habían llegado de Antioquía y de Iconio, apedrearon a Pablo. Dice la Escritura que lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Recuerda usted el versículo que leímos al principio? Las palabras de nuestro Señor Jesús cuando le decía a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El apóstol San Pablo bien pudo haber desistido de seguir proclamando el mensaje de salvación, pero entró nuevamente a la ciudad que lo había apedreado para anunciar el evangelio, para hacer discípulos, para decirles que permanecieran firmes en la fe y para decirles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Qué palabras tan profundas del apóstol San Pablo y con sentido, porque no solamente estaba dando unas palabras, sino también ellos estaban siendo testigos de lo que había acontecido con él unos días anterior, que había sido apedreado y que la gente lo daba por muerto, pero él se levantó y animó a la gente. Estaba leyendo una estadística como en este tiempo de pandemia
muchos de los creyentes, el 32%, esa es una cifra que mencionan, que el 32% ha dejado de conectarse para ver las transmisiones, para ser ministrado por medio de la palabra de Dios, el 32%. Esa es la estadística, y eso lo ponen al igual como que si una persona dejara de asistir a la iglesia, el 32% de la población cristiana. Una tercera parte del pueblo cristiano. Eso es sorprendente porque hay dos cosas que están sucediendo ahí. Número uno, o las personas se están conformando a lo que está sucediendo, lo están viendo como algo normal. Y quiero repetirles algo que les dije aproximadamente hace un mes. Lo que estamos viviendo, esta pandemia, va a traer dos cosas. Yo percibo así que va a traer dos cosas a la vida de los cristianos. Número uno, o va a haber cristianos avivados que en medio de todo esto van a buscar a Dios con todo su corazón, van a caminar con Dios los días que Dios les dé sobre la tierra, van a arreglar su situación con Dios. Ese es un grupo de creyentes. Pero por otro lado, yo puedo ver a un grupo de creyentes que van a perder la sensibilidad y van a continuar su vida, no se van a afirmar en el Señor, van a seguir llevando el cristianismo a su manera, y eso es peligroso porque creemos que Cristo viene. Y cuando Cristo venga, Él va a venir y a levantar a su iglesia, lo que conocemos como el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, estos creyentes que están perdiendo la sensibilidad, cuando suceda algo parecido a lo que estamos viviendo o peor, ellos van a pensar que es normal y que Cristo no va a venir. Pero se van a llevar una gran sorpresa porque Cristo va a venir y va a levantar la iglesia y ellos se van a quedar a la gran tribulación. Entonces yo percibo que eso es lo que está pasando en nuestros tiempos. Entonces es muy peligroso para ese 32% que no se ha conectado, que no se conecta. Es decir, en otras palabras, no se están alimentando. Y cuando una persona no se alimenta espiritualmente, tiende a morir espiritualmente, porque ¿de qué vive? La otra cosa también es muy importante y es peligroso también. No, por favor, no me malinterpreten. Nunca he pensado ni he dicho que solamente en las asambleas de Dios tenemos la verdad y que fuera de nosotros no hay salvación. Nunca he dicho eso ni tampoco lo voy a decir. Pero lo que sí te puedo decir, que la doctrina que está siendo alimentada son aguas confiables. Son aguas confiables, y en este tiempo, si tú comienzas a ver y alimentarte de algo que no va a nutrir tu alma, entonces es peligroso. Y te voy a dar un consejo en el nombre del Señor. Si tú estás siendo alimentado en tu casa, en tu iglesia, dale gracias al Señor por eso y discierne lo que estás viendo en otros lados. Entonces, en medio de la situación difícil, Pablo no desistió. Pablo continuó predicando la palabra y animando. Entonces, así como el apóstol San Pablo, yo quiero invitarte en esta hora que no desistas. Sigue adelante, sigue confiando en Dios, pues Él ha prometido dar paz en medio de la tormenta. Él va a traer paz en medio de la tormenta. Yo le he dicho al Señor en varias ocasiones: Señor, pues yo quiero experimentar esto, porque la situación que estoy viviendo es una situación difícil y esto está oprimiendo mi espíritu.
Pero en medio de todo esto, Señor, yo necesito que tu palabra sea una realidad a mi vida. Yo quiero tener paz en medio de esta circunstancia. Y Dios lo ha hecho. Y Dios lo va a hacer contigo, sin duda. Entonces, las pruebas y las tribulaciones nos ayudan a crecer en la fe. También nos ayudan para darnos cuenta del Dios tan grande que tenemos. Gloria a Dios. Recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y quiero que me acompañes también a otro pasaje de la Biblia, ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 27, en el versículo 13. Hechos 27, versículo 13 al 20, dice la palabra de Dios: y soplando una brisa del sur, pareciéndole que ya tenía lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento que dice huracanado, llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirfe, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y vean el versículo 29 en la última parte: y ansiaban que se hiciese de día. Y ansiaban que se hiciese de día. Para hacer el viaje desde Cesarea hasta Italia, Pablo y otros prisioneros fueron puestos en manos de un centurión llamado Julio, que pertenecía a la corte de Augusto. Aquí es importante que entendamos que el escritor del libro de los Hechos, Lucas, subió a este barco también para estar con el apóstol San Pablo. Así también lo hizo Aristarco, un creyente de Macedonia, de Tesalónica. Lo acompañaron a Pablo para ayudarlo y servirlo en todas las formas que pudieran. Es decir, que Pablo no viajaba como un prisionero ordinario, sino que tenía amigos. Por esta razón tuvieron un trato especial con el apóstol San Pablo. Y vemos ahí que al día siguiente en Sidón, Julio dice que trató a Pablo con bondad humanitaria y le permitió que fuera a sus amigos del lugar para que lo atendieran. Y en Mira, el centurión hizo pasar a Pablo y a sus amigos a un barco de Alejandría que iba a salir con rumbo a Italia, y este barco llevaba un cargamento de trigo, y a bordo iban 276 personas. Pero había vientos contrarios, entonces navegaron muy lentamente y los atrapó un huracán. Y Pablo reconoció que sería peligroso continuar el viaje. Él ya había tenido 3 naufragios, como lo menciona él en 2 de Corintios, en el versículo 11, versículo 25. Él narra que él había tenido 3 naufragios. Entonces el apóstol San Pablo tenía experiencia en los naufragios, tenía experiencia en eso, y él les dijo que era peligroso este viaje.
Entonces sabía lo peligroso que podía ser las tormentas de invierno. Y fue con los que estaban al mando del barco, les aconsejó sobre la certeza de las pérdidas. Y el apóstol San Pablo le dijo, no solamente hay peligro de perder el cargamento de la nave, sino también las vidas. Entonces el viento les era contrario, y los marineros trataron de poner proa al viento, pero el viento era demasiado fuerte. Por eso tuvieron que abandonarse a él y dejarse llevar donde el viento quisiera. Qué tremendo, porque esto sucede a veces cuando viene la situación difícil, viene la aflicción, viene la tribulación. A veces el creyente o la creyente quiere tomar control, piensa que puede tomar control, pero es muy difícil poder tomar control, y igual que le pasó a Pablo y a los que iban ahí, se dejaron a la deriva. Y cuando iban llegando a una pequeña isla llamada Clauda, les dio un alivio temporal, pero aún así les era difícil volver a tomar el control del esquife, es decir, el bote pequeño. Y con mucha dificultad tomaron ese bote pequeño y lo subieron y lo reforzaron, porque sabían que ese bote pequeño les podía servir. Al día siguiente, puesto que aún se hallaban dentro de la tormenta, comenzaron a tirar cosas por la borda para aligerar el barco. Puede ser que tiraron su equipaje y tiraron muchas cosas. No nos habla ahí todavía que tiraron el trigo. Y al tercer día dice que con sus propias manos arrojaron los aparejos de la nave, entre los cuales probablemente iría el palo mayor del barco. Entonces cada día se fueron despojando de cosas del barco, porque la tormenta era difícil. Y a veces así sucede en las situaciones adversas que vivimos. Humanamente pensamos que tenemos herramientas, pero ante la circunstancia difícil que estamos viviendo nos vamos desarmando. Cada día vamos descartando cosas que pensamos que nos pueden ayudar. Esas cosas eran importantes para Pablo, eran importantes para las personas que iban ahí, 276 personas, eran importantes para el capitán, eran importantes para todos, pero ellos tuvieron que irse deshaciendo poco a poco de esas cosas que eran importantes, y cada día estaban más desarmados ante la situación y ante la tormenta. Así es de que ellos estaban perdiendo toda esperanza de salvar la vida. Lo dice el versículo 20. Porque la tormenta siguió muchos días. Ahí en el versículo 20 probablemente ya había transcurrido el día 11. Ellos en esos 11 días no habían podido ver el sol, no habían podido ver la luna, no habían podido ver las estrellas. Es decir, no tenían forma alguna de saber dónde se hallaban. Eso es tremendo eso. Es decir, no solamente se estaban desarmando ahí de la nave, no solamente estaban a la deriva, sino agréguele a eso que no veían sol, no veían luna, no veían estrellas. Es decir, no sabían dónde estaban. Estaban perdiendo toda esperanza de salvar la vida. Y a veces así sucede en la vida del creyente. A veces se pierde la esperanza de la situación que están viviendo. No hay esperanza ya. Ya estoy desarmado, ya está desarmada completamente.
Ya han pasado los días, no solamente es un día, no solamente es una semana, no solamente es un mes, no solamente es un año. Esta situación ya es una situación muy difícil, ya es una situación que estoy viviendo con ella mucho tiempo. Y se pierde la esperanza de que suceda algo. Pero hay algo maravilloso en todo esto. Porque en medio de todo esto, Dios habla en medio de la tormenta. Qué maravilloso eso, qué esperanza, qué palabra de promesa, qué palabra tan hermosa de parte de Dios. Dios habla en medio de la tormenta. Entonces, cuando ellos estaban viviendo esa situación, entonces Dios habla a través de un ángel. Dios le habla a Pablo. Un ángel se le apareció a Pablo, dándole ánimos y diciéndole que comparecería ante César y que también le había concedido misericordiosamente a todos los que navegaban con él, las 276 personas. No se perdería una sola vida, solo se perdería el barco. Entonces, en estas circunstancias, el apóstol Pablo les comparte su fe. En esta situación tan difícil, donde no hay esperanza, entonces Pablo, después de haber escuchado la voz de Dios, entonces les comparte ese mensaje de esperanza. Y hoy hay mucha gente a nuestro alrededor. Hay mucha gente a nuestro alrededor que está en el mismo barco que tú. Estamos en el mismo barco. Estamos en el mismo barco de pandemia. Ya han pasado muchos días después del mes de marzo. Ya han pasado muchos días y estamos en la misma tormenta. Estamos en la misma tormenta. Algunos están perdiendo la esperanza. Pero en medio de todo eso, se necesitan levantar hombres y mujeres como el apóstol San Pablo. Que Dios les hable y que le den a estas personas una palabra de esperanza. Ellos deseaban que se hiciera de día. Como tenían temor de que el barco se encallase entre las rocas y que se destrozara, entonces ellos oraban, ansiaban que se hiciera de día. Y esa es la palabra, el sentido de la palabra. Dice que oraban que se hiciese de día. Es decir, oraban para que llegara el día antes de que el barco se estrellara. Ellos oraban porque no podían ver nada claro. Y hay muchas personas a nuestro alrededor, tal vez tú, hermano, tal vez tú, hermana, estás viviendo esta situación. Estás viviendo esta situación que dices, ya por favor, Señor, ya quiero ver el día, por favor. Yo no sé si algunos de ustedes han tenido la experiencia de que la noche es muy larga. ¿A cuántos de ustedes le ha pasado eso? Es muy larga la noche y no puedes dormir. No puedes dormir y la noche se te hace eterna y lo que más quieres es, número uno, quedarte dormido, dormida, o número dos, que se haga de día, y no sucede. Entonces, la situación que estaba viviendo Pablo y estas 276 personas era así. Hay otra cosa que necesitamos aprender en este pasaje. Que en medio de la tormenta, el hombre y la mujer de Dios deben tomar el control. Escucha, porque esto es bien importante para ti. Es muy importante para ti y para mí. En medio de la tormenta que estamos viviendo, el hombre de Dios y la mujer de Dios debe tomar el control de la situación. Vemos aquí Pablo, el prisionero, había tomado el control de la situación debido a la necesidad. Todavía al frente de la situación,
Pablo tomó la iniciativa de exhortar a todos a que comiesen por su propia salud y su bienestar. Les aseguró que no se perdería ni un cabello de su cabeza, de ninguno de ellos. No solo se salvarían, sino que saldrían ilesos. Entonces, en medio de esta situación difícil que estás viviendo, no tienes que ser un espectador, no tienes que ser una espectadora. En medio de todo esto, alguien tiene que tomar el control. Alguien tiene que tomar el control. Escúchame, porque esto es lo que Dios quiere hablarte en esta hora. Alguien tiene que tomar el control, ya seas tú mujer o ya seas tú varón, debes de tomar el control y decirles que Dios tiene el control de la situación. Lo que vemos también en este pasaje, y es algo que también tenemos que entender, tenemos que aprender, que la vida es más valiosa que los bienes materiales. ¿Recuerda usted las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Esta palabra yo creo que debe de hacer más sentido en este tiempo que estamos viviendo. Porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Hay muchos que en esta pandemia, y ahí ve usted las cifras que nos presentan de todas las personas que han fallecido por COVID. Y entre ellas personas que tal vez tenían muchos bienes materiales o que tenían una posición económica muy buena. Pero aún con todo y eso, esas personas han fallecido, igual que el pobre y el rico. Entonces la vida, en esta situación que estamos viviendo, tenemos que valorar más la vida. La vida es más valiosa que los bienes materiales. Entonces, después de que todos quedaron satisfechos con la comida, porque ellos, recordemos que llevaban un cargamento de trigo. Quien producía más trigo en ese tiempo era Egipto, y Egipto exportaba mucho trigo para Roma. Entonces ese cargamento iba para Italia, venía de Egipto. Entonces, después de que ellos ya habían comido, ellos comenzaron a tirar el trigo. Tiraron todo el trigo, cortaron las anclas, las dejaron en el mar, porque esto también aligeraría el barco. Al mismo tiempo largaron también las amarras del timón, izaron al viento la vela de proa y enfilaron hacia la playa. Entonces era necesario hacer eso, era necesario deshacerse de esas cosas materiales, de esas cosas que tenían un valor, sí tenían un valor, pero era más importante la seguridad de ellos, era más importante la vida de ellos, era importante que el barco estuviera completamente ligero para cuando llegara a la orilla. De esa forma, todos llegaron sanos y salvos a tierra. Sin embargo, tal como lo había advertido Pablo, el barco se perdió por completo. El barco se perdió por completo, pero de las 276 personas, ninguna de ellas pereció. Ninguna de ellas pereció. Entonces, Dios quiere hablar a tu corazón en esta mañana. Paz en la tormenta. Paz en la tormenta. Vamos a seguir experimentando diferentes situaciones en nuestra vida. El apóstol San Pablo les decía: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, lo que tú estás viviendo en este tiempo
Yo quisiera decirte que es la última situación que vas a vivir, pero te mentiría. Te mentiría. No es la única ni la última. Vas a pasar por situaciones difíciles, pero en medio de cada una de ellas, acuérdate de esta promesa de Cristo. Y esa promesa de Cristo tiene validez en nuestro tiempo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios quiere traer paz en medio de la situación. Sabes, en este tiempo, la paz, muchos van a perder la paz o van a querer perder la paz por la situación. Pero no es la voluntad de Dios que tú pierdas la paz, porque la paz es uno de los frutos del Espíritu. Es uno de los frutos del Espíritu. Y en varias ocasiones yo les había comentado que a veces nos enfatizamos en los dones espirituales y queremos que haya una manifestación de los dones espirituales dentro de la iglesia. Está bien, eso es para la edificación del cuerpo de Cristo, eso está bien, da gloria al Señor. Pero los frutos del Espíritu, la paz, es muy necesaria en este tiempo. Dios quiere dar la paz en medio de la situación difícil. Pero también el propósito de Dios es que alguien, sus hijos o sus hijas, en este tiempo den una palabra de esperanza, porque estamos en el mismo barco de esta pandemia. Estamos en el mismo barco. Mundialmente estamos en el mismo barco. Y la voluntad de Dios es que se levante hombres y mujeres de Dios y den una palabra de esperanza, así como se levantó Pablo, así como se levantó ese prisionero. Lo menos que esperaba la gente, el capitán y todos, es que un prisionero se levantara y que les diera una palabra de esperanza. Pero lo que no sabían es que ese prisionero que iba a Italia, ese tenía el Espíritu de Dios y había hablado con Dios y hablaba con Dios y tenía una palabra de Dios para la circunstancia. Entonces Dios quiere que se levanten hombres y mujeres en este tiempo de tormenta. Dios quiere en este tiempo que entendamos también que tal vez vas a perder cosas materiales. Tal vez vas a perder tu trabajo. Tal vez vas a tener que vender algunas cosas que no querías vender. Yo quisiera decirte otra cosa. Quisiera hablarte de prosperidad y de todo eso, pero el contexto de este pasaje nos habla de eso. Tal vez tienes que deshacerte temporalmente de algunas cosas. Pero acuérdate de algo. Lo más importante no son los bienes materiales. Lo más importante para Dios es tu vida. Es tu vida. Lo más importante para Dios es tu vida. Por eso les decía que hoy, en estos tiempos de pandemia, cobra sentido la importancia de la vida. Hoy, en estos tiempos de pandemia, se valora más la vida. Por eso, gózate cuando ves a alguien, cuando ves a algún familiar, cuando ves a alguien, a algún amigo, a alguien de la iglesia, gózate porque tienen vida. Déjate, perdóname la expresión,
pero dejémonos ya de niñadas, de ser infantiles, de estar peleando por cosas que no tienen sentido. Cuando Dios nos da una oportunidad de vida, no estás en un hospital, no estás intubado, tienes vida, tienes salud, y tu hermano, tu hermana que está a un lado tuyo, tiene salud. Gloria al Señor. Y aquellos que están pasando por situaciones difíciles, que están en un hospital, necesitan escuchar una palabra de esperanza, necesitan que alguien nos levantemos y demos esa palabra en estos tiempos. Dios quiere traer paz. Dios quiere traer paz. Inclina tu rostro ahí. Si tú no has tenido paz en medio de la aflicción, en medio de la tormenta, acuérdate que el tema del día de hoy es paz en la tormenta. Paz en la tormenta. Yo voy a orar por ti para que el Señor traiga esa paz que tú necesitas. Inclina tu rostro. Señor, esa paz que prometiste, esa paz que prometiste, esa paz que es una realidad, trae esa paz sobre nosotros. En medio de la adversidad, en medio de la tormenta, trae paz a nuestro corazón. Trae paz. Entendemos que la paz no es ausencia de problema. La paz que tú das es la paz en medio de la tormenta, en medio de la aflicción. Te ruego por tus hijos y por tus hijas que están pasando por situación difícil. Te ruego por aquellos que aún no te conocen y que están pasando por situación difícil, que puedan conocerte y que puedan experimentar la paz que solo tú das en medio de la tormenta. Trae paz en medio de la tormenta, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana, que el Señor te bendiga, y si el Señor lo permite, el próximo jueves nos estaremos viendo. Que el Señor te bendiga.